Hola mis amigos, bienvenidos a este video tutorial y en esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un diseño de rotulación para un vehículo en una maqueta. Como puedes ver aquí en pantalla, he rotulado, he envuelto este vehículo, esta van, para una empresa de fumigación y limpieza integral de manera muy profesional y de manera muy simple, porque no he utilizado Photoshop, ni Illustrator, ni CorelDRAW, aunque estos programas mencionados son los que yo utilizo para hacer este tipo de diseño. Pero he probado hace unos minutos que con Canva también es posible crear estos tipos de rotulado. Como puedes ver aquí, ya tengo abierto Canva y aquí acabo de hacer el diseño. Realmente me ha sido muy simple y sencillo y te lo quiero enseñar en este video. Si tú te vas a las páginas como Fiverr, donde gente está ganando dinero con este tipo de diseño, están ganando desde 10, 20 dólares por hacer estos diseños simples. Y en estas páginas como 99 Design, que es muy conocida, también hay mucha gente que está haciendo este tipo de diseños. Ojo con lo que te voy a dar aquí, porque esta información no la vas a encontrar en YouTube. Antes de hacer un video, yo primero busco lo que a mí me gustaría encontrar, y nunca he encontrado a alguien que haga una envoltura de vehículo de publicitario en Canva, y aquí lo vas a encontrar de manera simple y sencillo. Y el resultado final es este puesto en la maqueta de la van. Así que quédate pegado del video, porque te voy a enseñar la manera más práctica de crear esos tipos de diseños y dónde buscar inspiración. Así que comencemos. Y bien amigo, como te venía diciendo, estos diseños siempre se utiliza Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, como puedes ver aquí en la página de Fiverr, que es esta marketplace que hice un video hace mucho tiempo ya. Hace un tiempo ya, de cómo ganar dinero con Fiverr, como yo lo hago. Y posteriormente voy a crear videos actualizados de cómo ganar dinero en Fiverr y un tutorial completo. Pero yéndome al asunto, si yo pongo van wrap en inglés es envoltura de rotulado de vehículos, vas a encontrar aquí inspiración y más o menos te va a dar una idea del diseño que vas a realizar. Lo que yo hago siempre antes de hacer un diseño, busco ejemplos para poder tomar algo de ellos y personalizarlos y poder hacer mi propio diseño, ¿no? Un punto muy importante: si no tienes Adobe Photoshop, también puedes utilizar Photopea, como también lo he hecho en Photopea. He envuelto la maqueta en Photopea y también sale profesional. Ahora, ¿dónde encuentras estas maquetas de vehículos? Es muy sencillo, tú simplemente pones aquí mockup vehicle. Siempre en inglés vas a encontrar los mejores resultados, ya te explico. Vehicle free, ¿ya? Free, y vas a encontrar aquí, te vas a imagen y vas a encontrar una serie de maquetas gratuitas de vehículos. Aquí puedes encontrar distintos tipos de vehículos. Si quieres ser más específico, tú pones el nombre del modelo de que estás buscando. Por ejemplo, yo pongo van y me arroja los disponibles que son gratuitos. Por ejemplo, este de aquí, si tú te puedes dar cuenta, es el que vamos a utilizar. Este de aquí es el que utilizan los vendedores de Fiverr. Puedes darte cuenta aquí. Vas a dar clic a este vendedor de Fiverr. Y vas a dar cuenta que este vendedor está cobrando 10 dólares por hacer rotulado de vehículo. Y mira, esta imagen que está aquí es la misma maqueta de aquí. ¿Dónde encuentras esa maqueta? Tú pones Graphic Burger. Yo hablé una vez de esta página ya. Graphic Burger, le das clic y vas a encontrar esto. Graphic Burger es una web donde hay mockups, o en castellano maquetas profesionales gratis y libres de derechos que les puedas usar. Si yo pongo acá van, voy a encontrar las dos vehículos profesionales, este tipo de panel van y esta van. Esta es la que vamos a utilizar, la que vamos a descargar gratuitamente. Es una van, una maqueta de block en PSD, o sea, en Photoshop, de 6 ángulos. O sea, tiene la parte posterior, la parte
Es realmente una maqueta impresionante que yo siempre uso y además de todo es gratuita. Así que esta es la que he descargado. Tiene más de 216.040 descargas. Personas que ya lo han descargado. Le das clic, lo descargas. Yo ya lo tengo aquí en esta carpeta, ¿no? Ya lo tengo aquí. Las 6 maquetas en diferentes ángulos y la que he utilizado es esta de aquí. Pues simplemente le das doble clic si tienes Photoshop. Y si no tienes Photoshop, también te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. ¿Ves? Aquí ya lo tengo, que lo acabo de hacer. ¿Y por qué es importante primero, antes de trabajar, abrir la maqueta? Porque al darle doble clic a donde dice Your Design, donde vas a pegar el diseño que vas a hacer en Canva, vas a darle doble clic. Y esto es importante porque vas a irte a qué imagen, vas a irte a tamaño de imagen, en base a ello vas a hacer el diseño. ¿Cuál es el tamaño? Nos interesa en píxeles, que se utiliza en Canva, es 3490 de ancho por 1400 de alto. De nuevo, 3490 de ancho y por 1400 de alto píxel. Y ese es el tamaño personalizado que vamos a hacer en Canva. Así que te vas a ir a Canva y vas a irte a tamaño personalizado, 3490 de ancho por 1400 de alto. Vas a darle crear nuevo diseño, aquí ya lo tengo, como siempre hago, y voy a agregar una página con esas dimensiones. Ahora vas a irte a subir y vas a subir toda la carpeta de imágenes que vas a utilizar en esto. Por ejemplo, el logo, las imágenes en este caso de fumigación, que yo ya las tengo aquí en una carpeta que acabo de encontrar en internet porque es un ejemplo que he bajado de internet, estas imágenes para poder hacer este diseño que acabo de hacer en cuestión de minutos. ¿Ves? Aquí ya la tengo. Subes todas las imágenes de diferentes rubros. Puedes hacerlo con el rubro de mecánica, con el rubro de eh, cualquier rubro relacionado a prestación de servicios, ¿no? En este caso de fumigación. Y he utilizado este color porque el logo tiene estos colores y es por eso que he hecho el diseño en base a esos colores. ¿Qué fue lo que hice aquí? Pues es un diseño muy simple, muy básico, pero el resultado realmente es muy atractivo. Si lo puedes ampliar, vas a ver a detalle que está compuesto por estas figuras, donde tiene un objeto inteligente con las imágenes de los servicios que hace la empresa, como son fumigación, limpieza, control de plagas, derratización, desinfección y control aviar. Tiene la web, el número de teléfono que he puesto el mío como ejemplo y el logo aquí. Y el diseño realmente muy profesional y atractivo. Y por este diseño puedes cobrar, como están cobrando aquí, de 10, quítame, hasta 20, 30 dólares, ya depende de ti. Simplemente te estoy planteando una idea que tú puedes desarrollarla si le prestas mucha atención a este video. Bien, ahora vamos a diseñarlo como, a ver, lo que yo simplemente fue aquí es hacer esto. Me fui aquí, me fui a herramientas y extendí un cuadrado, le puse este color de aquí, que ya está por defecto porque lo estoy usando, y lo extendí toda la parte inferior. Después que hice, lo que hice pues utilizar estas figuras geométricas con estos objetos inteligentes. ¿Cómo hice eso? Pues muy sencillo. Me fui primero a la opción líneas y formas. Lo voy a ubicar en este lado y voy a comenzar a extenderlo un poco, este tamaño. Ahí lo voy a dejar ahí. Ahora voy a irme a la sección de marcos y voy a buscar el mismo objeto, pero para poder insertar una imagen. Pongo aquí Exao, así más rápido. Y aquí está. Doy clic y esto lo voy a poner encima y le voy a dar clic.
Muy bien. Podemos agrupar esto y voy a reducir un poquito el tamaño. Ahí. ¿Qué fue lo que hice? Ahora insertar esta imagen. ¿Cómo lo inserto? Pues ya tengo las imágenes subidas. Inclusive tú puedes hacer lo siguiente, te vas a fotos y buscas el rubro, por ejemplo aquí encontré esta de limpieza y inserté ahí. Ya tengo insertada la primera imagen. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a duplicarlo señalando con Shift todo los objetos juntos, fusionar estos dos objetos para poderlos duplicar y así agilizar el proceso. Poner agrupar y esto sigo duplicando y esto duplicado lo voy a poner ahí. Listo. Ahora duplico uno más, pero con la particularidad de que primero voy a hacer esto. Voy a duplicarlo. Duplico, botón duplicado. Y esto lo voy a poner ahí, pero si tú te puedes dar cuenta aquí, debajo de aquí hay otra base blanco que le he puesto de la misma figura geométrica, pero para que dé la idea de que hay una intersección entre esto. ¿Cómo hice esto? Y no se ve para que se pueda distinguir el marco. ¿Cómo hice esto? Pues lo que voy a hacer primero es aquí duplicarlo, poner este costado y aquí lo voy a desagrupar. Esto lo elimino y ahora a esta figura le voy a poner color blanco. Este color blanco voy a correrlo aquí, voy a agrandarlo un poco y voy a ubicarlo en posición, mover atrás. Ahí. Voy a irme aquí donde me fui al principio y voy a jalar de nuevo esta imagen que venía usando. Y ahora lo voy a volver a duplicar, pero para pintarlo de color, este mismo color. Último, quiero hacer este sector de aquí. ¿Por qué? Porque a la hora que yo hago el diseño de aquí, lo tengo aquí, lo que yo quiero es que
Si yo pusiera una imagen inteligente aquí, se va a tapar con esta parte. Por eso que simplemente lo dejo este color y aquí también para que no se vea vacío, ¿no? ¿Qué imagen es esta? Es un mismo. Que esto lo voy a duplicar. Es como un juego, este es como un juego, la verdad. No le veo nada de complicado. Simplemente duplicar formas y adaptarlas. Obviamente este diseño yo ya lo tenía en mente, es lo que se me había ocurrido y traté de plasmarlo aquí. Bien, bien, bien. Esto lo vamos a acomodar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ahora, yo voy a escoger cada imagen y voy a reemplazarla. Como por ejemplo esta de aquí, me voy a dar en eliminar. Primeramente voy a desagrupar todo, ¿no? Que si no, se va a confundir. Pongo desagrupar, desagrupar, para poder eliminar capa por capa individualmente, ¿ya? Listo. Ahora voy clic aquí, mira lo que voy a hacer, voy a eliminar. Y cuando me pregunta imagen o marco, solamente imagen. Muy bien, queda vacía y con las imágenes que acabo de subir, vamos a reemplazarla. Aquí reemplacé esta de aquí. Yo le voy aquí, clic, y lo voy a arrastrar ahí. Listo. Le doy doble clic para poder agrandarlo, insertarlo en la parte que quiero que se vea, sea visible. Puedo agrandarlo ahí. Y ahí no me voy a hacer recorte. Listo. Aquí esta imagen sí la voy a dejar ahí. Voy a trabajar ahora con la otra de aquí. Hago el mismo proceso. Pongo eliminar y pongo eliminar imagen. Y voy a insertar. ¿Qué imagen inserté ahí? Inserté esta de aquí. El fumigador que está fumigando una oficina. Listo. Le doy doble clic. Agrando para que se vea solamente el sector que quiero que sea visible. Voy aquí y le voy a hacer recorte. Y el mismo proceso voy a hacer con esta de aquí. Muy bien. Pongo eliminar. Imagen marco. No voy a poner eliminar marco porque si no malogras todo. Le doy clic. Y doble clic si quiero agrandar algo. Y voy a dejarlo ahí. Ahí. Listo. Entonces ya tengo esta parte del diseño. Muy bien, ahora acá que hice, pues inserté el logo, que es lo más fácil. Inserté el logo y lo agrandé más o menos a esta distancia, ¿no? Voy a fijarme aquí. Y ahora esta parte de aquí es más o menos más abajo. Para que pueda caber todo el texto que voy a insertar. Si te das cuenta, esta parte de esta capa de aquí más o menos a esta distancia, que línea con esta línea de aquí, con esta pequeña parte de aquí. Muy bien, para yo poder insertar todos los textos. Agrandar un poco. Y ahora voy a insertar textos. Los textos, sabe que es lo más sencillo del planeta, insertar textos. ¿Qué fuente he utilizado aquí? Pues he utilizado la fuente
Barlow con Decent de 65.5. Si vamos a hacerlo tal cual. Ingreso texto 65.1 y buscamos la fuente Barlow. Aquí está. Y aquí vamos a poner el primer servicio, que es fumigación integral. Listo. Y ahora esto de aquí le voy a dar este efecto de que se vea mejor. Y así vamos a continuar con todos los servicios. ¿Son cuántos servicios? Son 6 servicios. Así que lo mismo voy a hacer para facilitar el proceso. Elegí este de aquí y le cambié de color y lo comencé a ubicar en cada servicio, ¿no? Lo ubicas en cada servicio y listo. Y ahora el logo de aquí, copias, lo pegas aquí y lo reduces de tamaño, porque esa va a ser la parte donde va a estar la puerta del vehículo. Lo dupliqué y lo achiqué y listo. Ya tengo mi diseño hecho. Ahora, ¿qué faltaría por último? Pues simplemente copiar esto, poner texto, el teléfono y la dirección web, nada más. ¿Por qué es que hago esto, duplicar esto y no lo enseño paso a paso? Porque esto ya lo he enseñado inclusive cuando hice un folleto de instituto médico. Y ahora este icono de teléfono, tú puedes poner aquí phone, pero mira lo que va a pasar. Yo pongo phone y me sale este teléfono, no me gusta el diseño. El de aquí es el que uso, pero es Pro. ¿Qué hago? Entonces me pongo en buscador, pongo pone icon PNG y vas a encontrar una serie de iconos. Yo he descargado este de aquí, o este de aquí fue el que descargué. Y también otra manera de buscar es irte a Flaticon, que es la web por excelencia que tiene iconos gratuitos, más de 40.000 iconos totalmente gratis. Y también puedes descargar ahí lo que quieras, los iconos que desees. Por ejemplo, yo pongo Funny, inmediatamente me sale. Ahí están todos los iconos relacionados al teléfono. Puedes descargar cualquiera completamente gratis. ¿Bien? Entonces ya tengo mi diseño hecho en Canva, muy básico. Lo que voy a hacer es descargarlo. Pongo compartir y lo descargo, ¿no? El segundo es el que he hecho ahorita, ¿no? Segundo. Es el segundo que he hecho y pongo descargar. Se va a descargar mi diseño. Y ahora ya tengo mi plantilla descargada de Graphic Burger. Esta parte left le voy a dar doble clic. Aquí yo lo tenía abierto ya porque lo había para ver los tamaños. Lo descargué. Le doy, quito esto de aquí. Le doy doble clic. Aquí donde dice el objeto inteligente de Your Design. Y ahí voy a pegar mi diseño, ¿no? Ya tengo mi diseño aquí. Que lo acabo de descargar. Es este de aquí. Y voy a pegarlo de manera simple y sencilla. Es realmente un juego de niños, prácticamente es esto. Y ahora voy a darle que sí deseo guardar cambios. Lo que va a pasar es que, como puedes ver, quedó increíble mi vehículo, el rótulo de mi vehículo de empresa de fumigación. Agrandar la imagen vas a ver a detalle que es muy profesional, se ve. Y ahora puedo exportarlo así, pero yo quiero exportarlo con una imagen de fondo para que quede la apariencia que hay más realista. Aquí tengo un background, pues está aquí. Pongo copiar y esto lo voy a pegar atrás. Le pongo pegar
y quedó impresionante. Ahora esto lo voy a exportar, como puedes ver aquí, a mi escritorio y voy a poner vehículo fumigación rotulado, porque ya está con la envoltura de publicitario. Lo guardo y ahora vamos a ver cómo quedó. Está. Espera que se termine de guardar. Voy a darle clic y ahí está el resultado final de nuestro vehículo rotulado. Como puedes ver, muy profesional, no tiene nada que envidiarle a utilizar Illustrator para hacer este diseño, nada de que envidiarle, realmente queda impresionante. Y lo mismo vamos a hacer con los otros ángulos del vehículo, el posterior, el inferior, la parte trasera, la parte delantera, todo con el mismo diseño. Muy bien. Y ahora lo que podemos hacer también es abrir este mismo diseño, como lo acabo de ver, abrir aquí en Canva, aquí en Photopea, abrir este mismo diseño en Photopea, darle clic al objeto inteligente, como lo acabo de hacer aquí. Lo acabas de hacer. Es este de aquí. Fíjate aquí, vas a señalar todo el diseño y lo vas a pegar dentro y aquí, ¿no? Te vas a archivo y pones guardar objeto inteligente y ahí te va a actualizar el objeto y aquí ya lo tengo completamente hecho también en Photopea, así que no hay ningún problema. Y para insertar la imagen de fondo hago lo mismo, pongo insertar, abrir, voy a buscar mi imagen de fondo que voy a buscar mi archivo de fondo, imagen de fondo que tengo aquí en el escritorio, si no me equivoco, background, sí, aquí está, lo abro, y esta es la imagen que voy a pegar esta es la imagen que voy a pegar aquí. Historia, ¿cómo guardo esto? Pongo archivo y voy a exportar como un PNG o PNG, voy a exportarlo. Pongo guardar. Y listo. Ya lo tengo también hecho rotulado en Photopea. Aquí puedes ver que también lo rotulé en Photopea. Así que no hay excusa para hacer este tipo de diseños de manera simple y sencilla utilizando tu imaginación, utilizando Canva. Así que no me queda nada más que pedirte que te suscribas a mi canal, active las notificaciones, le des like al video si es que te gustó. Y pronto vendré con un tutorial completo en Fiverr para que puedas aprender a ganar dinero prestando servicios de diseño sin necesidad de ser un experto o ganar dinero. Así que hasta pronto.